Los comentarios de hoy van en torno a una situación muy interesante, y es que en pocos días hemos tenido la mayor cantidad de información y de hechos concretos en menos tiempo. Solamente ayer, solamente en el día de ayer, tuvimos la inauguración del parque, yo le digo el parque Maharishi, era donde estaba el colegio Maharishi, y que son 50.000 metros de parques que no hay antecedentes de que un ayuntamiento y un gobierno en forma tan conjunta hayan adquirido esas tierras y convertirlas en un parque infantil y de esparcimiento para la capital. Yo creo que eso no es como, por ejemplo, un metro, que fue la continuación de obras de otros gobiernos. Es para mí la obra municipal más importante con cooperación del Poder Ejecutivo. También tuvimos en el día de ayer la difusión de aparentemente un libro que presenta Guido Gómez con la presencia de Luis Abinader. Sin embargo, para mí fue el primer programa de gobierno que publica un precandidato oficialmente. Ese libro contiene y ese acto implica un programa de gobierno de un precandidato presidencial. Por otra parte, habemos rector. Ya por fin tenemos un nuevo rector, el señor Asjana. Jorge Asjana David. Gana a Radamés Silverio a través de una coalición de casi 70%. Wow. Creo que ha sido un triunfo de la universidad y un triunfo del país, que por primera vez tantos sectores se unen para lograr un objetivo. También en lo personal queremos decir que pertenece a un grupo de descendientes árabes que ocupan y ganan posiciones importantes. Jacobo Magluta, Tony y Narciso Isaconde, José Israel Cuello, porque José lleva sangre libanesa también. También el caso de Luis Abinader y Corona. Ahora Asjana se sube. Hay como todo, tenemos el problema de un amigo del presidente que no le ha hecho honor hasta ahora a esa descendencia, que es el acusado de Senasa, que por cierto se le suma ahora 5.000 millones de el oncológico de Santiago. De manera que unas van de cal y otras mal de arena, pero los árabes siguen ganando posiciones importantes aquí en República Dominicana. También la aprobación vergonzante de la ley anticrisis. Eso dio vergüenza, tanto al Congreso como al gobierno. Tener que negociar con legisladores, propietarios de bancas, a cambio de que le aprueben eso, rebajando los impuestos a la banca, eso lo que da es vergüenza. No tenemos dónde meter la cara. Vergüenza de ellos y vergüenza ajena. Eso es una de las cosas que vimos ayer. Nadie puede jugar a ciegas con los medicamentos. ¿De dónde vienen los medicamentos que se venden en Moca? Esa pregunta debería hacérsela el país entero. No basta con perseguir escándalos aislados, ni con reaccionar cuando una denuncia explota en los medios. Si República Dominicana está, como se afirma, inundada de medicamentos, haciendo multimillonarios a alguien, entonces hay un problema grave de control, trazabilidad y vigilancia pública. Los medicamentos son mercancías cualquiera. Lo que entra al mercado debe ser
de origen claro, registro confiable y supervisión estricta. Cuando nadie explica quién fabrica, quién importa, quién distribuye, quién responde, el riesgo recae sobre el paciente y eso sencillamente es inaceptable. Por otra parte, tenemos que los diputados convirtieron en ley en un hecho sin precedentes en que, señores, en tiempo récord se sometió al Senado, primero lo anunció Magín, Hacienda, luego al Senado, luego a la Cámara de Diputados, luego rebajan el 30% a los impuestos y fue promulgada anoche. Aprobó ayer en 2 lecturas consecutivas tras declararlo de urgencia las medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo. La pieza legislativa que previamente había recibido el visto bueno del Senado queda ahora pendiente. Ya no queda pendiente de la promulgación. Anoche se promulgó. De manera que ahí tenemos una ley que se aprobó con vergüenza, porque no se justifica que el gobierno haya aceptado que los diputados dueños de banca hayan impuesto que les rebajen un 30%. No hay idioma que en que nos pueda explicar eso. La Superintendencia de Bancos y Valores emitieron una serie de advertencias de entidades que no están autorizadas a realizar actividades. Dieron la lista de las empresas, que son la financiera Idegosa, FAR Soluciones, Iberfren, Credit Confianza, Unifinancial, Préstamo Inversiones Peralta, no están autorizadas. Dice el candidato presidencial David Collado que el complicado panorama internacional que existe actualmente no ha sido obstáculo para que el turismo dominicano mantenga su crecimiento. El Senado redujo impuestos a las loterías en el plan anticrisis. Radamés Silverio reconoce a Jorge Azana como ganador. Dueños de inmuebles pagarán menos impuestos por su venta. Esa es la parte buena del proyecto. Juan Valdés califica de un fraude la evaluación docente que se hizo. También Omar Fernández plantea un nuevo esquema de anticipo. También Omar dice que apoya a Leonel Fernández. La Asociación de Profesores rechaza el informe y dice que Educa ha recibido 67 millones de educación. Se arrecia la batalla democrática en el Distrito 13 entre Espaillá y Ávila. Danilo Medina juramenta 70 dirigentes en Los Alcarrizos y Pedro Brán. Muere Alex Bueno, una de las voces más melódicas del merengue y la bachata. Irán y Estados Unidos confirman la firma de un famoso memorándum. Ucrania hace un masivo ataque a Moscú. Lula le advierte a Trump que no se meta en las elecciones de Brasil. Un acuerdo de Estados Unidos e Irán abarca un millonario plan de reconstrucción. Más de 520 vuelos afectados en Moscú tras ataques masivos de drones ucranianos. Estados Unidos dice aborda con Cuba cómo cambiar su situación. Esos son los titulares. Ahora, resulta interesante ver la cantidad de eventos, de muchas cosas buenas y algunas no tan buenas que han ocurrido últimamente. Un subsecretario de Estado de los Estados Unidos visitó República Dominicana. El secretario de las Naciones Unidas, Guterres, descubrió el helado en palito. Vino a República Dominicana y descubrió que Haití es un estado fallido.
un portaaviones de Estados Unidos llegó y la embajadora llevó a ese portaaviones invitados aquellos funcionarios que tienen más que ver con Estados Unidos. Llevó el director nacional de control de drogas. Es natural, la lucha antidrogas es conjunta. Llevó el ministro de Defensa de República Dominicana, el jefe de las Fuerzas Armadas. Llegó el director nacional de investigaciones, DNI, un abogado que por primera vez es director de ese departamento, en un momento en que se pensaba que ese director era un hombre del partido o del presidente. Es un hombre de los Estados Unidos. Y invitaron a subir al portaaviones al precandidato presidencial, que al parecer es el preferido de los Estados Unidos, junto al DNI, al ministro de Defensa, al director de drogas. La embajadora invitó a David Collado, portaavien o portaavión. De manera que no hay más nada que añadirle. Bueno, no era en un crucero que estaba, era un portaaviones. Así como en 2 días se aprobaron una serie de eventos como la ley anticrisis, ministro de Hacienda, Cámara de Diputados, el Senado, Cámara de Diputados y promulgación en 48 horas. También tenemos que reponen visa a Gonzalo Castillo, le dan un no al lugar a Gonzalo Castillo y voy con todo, candidato presidencial del PLD. En tiempo récord, esas 3 cosas. Le repusieron su visa después de haberla perdido, le dieron un no al lugar y se proclamó candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, un grupo de militares fueron condenados en grupo a casi 100 años de prisión. Un grupo de 3 a 20 años, otros grupos a 10 y otros grupos a 5. 20 años de militares que no se acogieron a las peticiones del Ministerio Público y como nadie los defiende, lo condenaron al máximo. Otro récord. Omar Fernández apoya a su papá. Un presidente santiaguero. Creíamos que Guzmán, Salvador, Hipólito eran los 3 santiagueros que han gobernado el país. También Luis Abinader se autoproclama santiaguero y se buscó una vice santiaguera. De Santiago soy yo también, dice Luis Abinader. Así es que Santiago es Santiago con sus 30 caballeros y sus 4 presidentes. También aquí se anunció la terminación del muro fronterizo, un muro para impedir la migración. Esta semana se supo que tenemos circulando en el país, en solo 6 meses, 23 marcas de vehículos chinos, no de tipos de vehículos, sino de marcas que tienen cada una varios tipos de vehículos, 23. También se dio a conocer que en 20 de las 34 provincias o de las 31 provincias tenemos 500 tiendas chinas vendiendo. Qué bueno, porque venden barato. 23 marcas chinas y 500 tiendas chinas. Por otra parte, tenemos que el doctor Guido Gómez Mazara, con la presencia del presidente de la República, presentó su libro
Pero ese libro contiene un programa de gobierno que ningún otro candidato lo ha dado a conocer. El proyecto anticrisis, la vergüenza, Magín, ministro de Hacienda, le da lectura. El Senado le da lectura y lo lleva a comisión. La Cámara de Diputados les reduce 30% de los impuestos a las bancas para que puedan ser aprobados por la Cámara de Diputados. Si no me quitan los impuestos, no te apruebo el proyecto. Y el gobierno ni dijo pío. Parece que eso estaba planeado. Yo no sé si aquí se van a sentir orgullosos, pero eso lo único que da es vergüenza. Así está promulgado. Señores, los abogados que defienden a imputados de corrupción han subido sus honorarios. Cobran en dólares y no cobran menos de $1 millón por caso. Se fue a fondo el caso del Jet Set y el caso de Hugo y Hochi. Los dos casos ya se van a fondo. Vamos a ver qué pasa y ojalá esas audiencias sean públicas y se pueda permitir televisión para uno escuchar cosas. También el fraude del oncológico de Santiago parece ser que no ocurrió en Santiago, que fue una obra sumatoria de SENASA, es decir, que a los 15,000 millones de SENASA habría que subirle los 5,000 del oncológico de Santiago. Eso es lo que parece que dice el señor asistente de la procuradora que fue a Santiago a revisar los libros. Bien, dice el candidato presidencial y ministro de Turismo que la crisis de Medio Oriente, la de Irán, la de Ucrania, ninguna crisis ha afectado la llegada de turistas, el milagro. Y nosotros tenemos un poquito más tarde un regalo que nos hace Pedro Infante. ¿Está listo? Señores, una noticia de que la canasta familiar ha llegado a 50,000 pesos y aquí el salario mínimo anda por los 15,000 pesos. Lo que tenemos que hacer es cantar lo que nos dice Pedro Infante. Vamos a ver. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Es casi Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, cubre de ahí para tus gastos. bueno, un abrigo de bisón. Sí. Pero yo digo, los 2 pesos serán por hora o diario, o yo no sé, porque así no alcanzan, ¿no? Se parece a los 50,000, ¿verdad? Sí, no, ahí el artista está mandando a Bartola a que se busque lo que falta por otro lado, porque definitivamente yo Bueno, tú siempre estás buscando con sí, tu mente las elucubraciones. genuflexión. Pero no, de que mira, Bartola, te dejo. Señores, todo qué no ha fino humor. sido malo. Realmente, en sus giras regulares que hace la señora embajadora, después de haber llevado al señor Collado al portaaviones, en el día de anteayer, la embajadora visitó la Sociedad Industrial Dominicana, una empresa de 58 años, 85 años. Fue fundada por Santa Anita Bonetti en los años 30 y dejó un ministerio que Trujillo le había asignado y fundó la Manicera. Fue uno de los padres del maní y de los productores de aceite, el manicero. Ayer la embajadora visitó esa empresa después de haber ido a Central Romana y después de haber ido al portaaviones. En esa fotografía se habla claramente
de que ella visita a la genética del empresariado. Bonetti, Vicini, Vitienes son accionistas de la Manicera. Ahí está Juan Vicini, está Ligia Bonetti, José Miguel Bonetti, Roberto Bonetti y la embajadora. Eso no es una coincidencia. No es verdad que una embajadora se va a arriesgar a meterse en una empresa por el hecho de que represente productos norteamericanos. Ahí solamente faltaba David Collado, que está apoyado por Ligia y por el señor Juan Vicini Lluveres. Ya tenemos 2 pruebas de que Estados Unidos está tirando para David Collado. No es lo que uno quiere, es lo que estamos viendo. Yo no he visto ahí a una visita, por ejemplo, a Cero Estrella. No he visto una visita. Vi una a Central Romana porque los Fanjul son amigos de Donald Trump. Y además había que resarcirlos por una decisión de los demócratas que se le hizo. Pero hay que ver que solamente estamos esperando la visita al Grupo Corripio. Así es que ahí está otra visita, ese es al portaaviones. Al portaaviones, porta bien o porta mal. Aunque sin proponérselo, el presidente Abinader y el presidente Fernández se han convertido en 2 reyes. Han creado 2 monarquías. Y lo digo porque el presidente Fernández ejerce la política con una concepción monárquica. Primero, su esposa, en aquel momento estaba casado con la que luego él impuso a Danilo Medina de vicepresidenta, que por cierto es la única mujer que ha sido vicepresidenta y primera dama de la República. Eso merece conocerse. También el presidente Abinader, habiendo sido producto de un dedo de Balaguer y Bosch, de una lucha para salir del PLD, resulta que hoy cuenta con todos los poderes públicos sin posibilidad de reelegirse. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. También queremos decir que ha dado muestras de que realmente no va a promover reformas constitucionales para quedarse. Luis Abinader se va del poder el 16 de agosto del 2028 y hay signos claros de que le puso 2 candados a la Constitución. También ha dado muestras de que los pilares, los 2 grandes pilares que tuvo para su elección como presidente, pilares políticos y pilares económicos. Hay 2 personas, uno el sector externo y otro el sector personal y del partido, que fueron los recaudadores de votos y de recursos. El sector externo, Ola, y el sector interno, Samuel Pereira. Ambos los destituyó, uno en muy mala forma, de manera que no hay ninguna forma ni posibilidad de que él pueda o pudiera restaurar un equipo para una reelección. Es decir, que se quite de la cabeza todo el que piensa que él podía modificar una nueva llegada al poder. También
quiero decir que además Estados Unidos ha dado dos muestras muy claras de que tiene su candidato. Solamente queríamos decir ese tema. También queremos decir que el consulado de los Estados Unidos, en una forma extraña, a las personas que van a buscar visa, lo buscan a ver si tienen redes en los medios digitales y les revisan sus redes a ver si son personas proclives a Estados Unidos, o por lo menos que no son contrarios. Eso no sabíamos que antes existía los comunistas y los que no eran comunistas, ahora hasta las redes las revisan. También quiero decir que el gobierno declaró de utilidad pública una cuadra completa y quizás dos, la del Hotel Hispaniola y el Hotel Santo Domingo, los dos grandes hoteles de la capital, que ocupan posiblemente entre los dos unos 20.000 o 30.000 metros. Eso significa que lo hizo para beneficiar a un amigo que siempre ha sido muy condescendiente con el gobierno y que hoy está atravesando una situación económica difícil. Socio de los que son dueños de esa empresa. Pepe Hidalgo, con otro equipo de españoles, son los dueños o fueron los dueños del Hispaniola y del Hotel Santo Domingo. También quiero decir que la Procuradora General de la República ha tenido tanto éxito en su gestión que solo falta que cuando termine su gestión se dedique a la política, porque tiene muchas cosas que exhibir. Yo creo que Jenny Berenice Reynoso ha trascendido del Ministerio Público a lo político, porque ha tenido que verse envuelta en situaciones muy difíciles que ha tenido que sortear. Ha tenido naturalmente ayuda de algunos colaboradores que le han informado mediante el proceso de delación premiada, como el señor Fernando Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez Colli y otros ciudadanos, y que casi han servido como procuradores adjuntos. Nunca han guardado ni media hora de prisión. También queremos decir que entre las modificaciones que se han hecho para beneficiar, para lograr la aprobación del Código Anticrisis, los diputados pusieron como condición que se rebajen los impuestos a las bancas, porque como habíamos dicho, los diputados, 6 diputados tienen 3.000 bancas, y ese no era una mentira ni era un jueguito. Ahí está el resultado, 30% menos. Mientras a un casino, que ellos no tienen interés en los casinos, una máquina traganíquel, tragamonedas, que pagaba 15.300 pesos mensuales de impuestos, lo llevaron a 18.300 pesos de impuestos. Le subieron 3.000 pesos a las máquinas. Imagínense usted campos de máquinas que tienen hasta 300 o 350 máquinas que pagan mensuales entre 15 y 18.000 pesos mensuales. Solamente hablamos de máquinas, no hablamos de mesas de juego, de mesas de ruleta, ni esas cosas. Vamos entonces a ver cuál fue o dónde van a meter la cara los que han negociado. Te voy a bajar, te voy a aprobar el proyecto si me le bajan los impuestos a mis bancas de juego. Eso no tiene madre. Eso no tiene madre, ni antecedente en ninguna parte. Que el juego esté en manos, que el país esté en manos de los dueños de banca.
Eso no se había dado nunca. Y todo el mundo tan campante y tan tranquilito. Los empresarios al código financiero lo empalman. La cesantía le ha dado muchísimo trabajo. Si los empresarios tuviesen 10 diputados en el Congreso, la cesantía se hubiera ido a la porra. Pero los dueños de banca son más inteligentes y fueron a atender su cartón.